Gracias por estar aquí en vez de echando la siesta, que es lo que apetecía ahora un poco. El formato no va a ser tanto una ponencia como las que hemos asistido esta mañana. No se trata de que hagamos una exposición profusamente teórica, sino que va a ser un poco una conversación a unos cuantos temas entre Guillermo y yo, pero sobre todo que seáis partícipes. O sea, que si en cualquier momento no vamos a hacer un turno de preguntas al final, sino vamos a ir sacando temas. Para algunos vamos a dar una respuesta que es nuestra propia versión y nuestra respuesta desde nuestra librería y nuestra experiencia, que eso no la valida más que vuestras experiencias y vuestros espacios. O sea que en cualquier momento queréis participar, añadir, quitar. Sí, es más, hasta podría ser bueno, ¿no? Lo agradeceríamos que si en algún momento, en alguno de los temas que estamos tratando, creéis que podéis aportar algo con alguna experiencia similar o incluso diferente que hayáis tenido en la librería, pues creo que para el tema del taller sería bastante enriquecedor y a nosotros un poco también nos ayudaría a tener ese feedback. Así que empezamos. Vamos a partir de la base de que no hemos dado con la clave de Matrix, nos vamos a explicar cómo funciona Internet. Sí que lo primero que hicimos cuando planteamos esta charla fue enfrentarnos a ChatGPT para asegurarnos en un pulso mano a mano cómo estaba la cosa, ¿no? Entonces, bueno, le pusimos varias situaciones que creo que todos conocéis. Y bueno, la primera respuesta de ChatGPT fue bastante tranquilizadora, ¿no? Entre estos casos reales a los que todos hemos asistido alguna vez, las recomendaciones eran bastante planas, bastante insulsas y bastante fáciles, ¿no? Entonces, realmente no es una charla en la que vamos a diseccionar las recomendaciones que puede hacer la IA, aparentemente, ¿vale? La idea también de esta charla nace un poco de contraponer lo que supone enfrentarse a un algoritmo o una inteligencia artificial frente al fondo que pueda tener una librería. Para nosotros la idea fundamental que un poco dirigía esta charla es entender cómo la principal forma de enfrentarse a un algoritmo o una inteligencia artificial es la creación de un fondo. Para nosotros, en ese sentido, el fondo sería la columna vertebral del proyecto de Letras Corsarias y la primera piedra sobre la que construimos el resto de alternativas que puedan surgir a una recomendación. Sí que vamos a recomendaros a todos que os pueda interesar el tema, uno de los libros que hemos usado, bueno, ya lo habíamos leído y nos pareció provechoso utilizarlo para esta charla, que es Mundo Filtro, publicado por Gato Pardo, ¿no? En esta vemos una de las citas que más nos gustó del libro y que creemos que va un poco a la raíz de lo que está sucediendo en las redes sociales, especialmente con los algoritmos, ¿no? Sobre todo donde hay que tener muy claro una de las premisas, y es que se prima la cantidad sobre la calidad, siempre, constantemente. Entonces, las redes sociales no son una llanura vasta y democrática donde cada uno con sus habilidades lo hace mejor o peor. Yo creo que es uno de los primeros engaños con los que nos topamos, ¿no? Las redes sociales son una herramienta, sí es, pero tienen unos objetivos y unos servicios que hay que acordarse siempre que el algoritmo de las redes no es algo caótico, sirve a unos intereses empresariales, unos intereses que además son opacos. Ninguno de los que estamos aquí, ni ahí fuera, ni en ninguna empresa, conoce realmente cuáles son los objetivos del algoritmo, ni sus directrices, y sobre todo nos encontramos con que además cada X tiempo cambian. Es decir, estamos jugando en un terreno y en un juego donde no nos han explicado ni las reglas ni la finalidad. Entonces, bueno, un poco de la charla nace la reflexión de que a veces acabamos siendo nosotros las herramientas del algoritmo, ¿no? La forma de comunicar, que creo que es una de las más importantes que tenemos los libreros, acaba sirviendo a lo que te está pidiendo el algoritmo. Ahora está primando una cosa en concreto y todos derivamos a hacerlo de esa manera, y dentro de 6 meses puede primar una cosa muy distinta. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos asistido al cambio, por ejemplo, entre Facebook e Instagram. Instagram, cómo ha cambiado el formato de la imagen para adaptarse a los reels de TikTok. Dentro de 3 o 4 años, todo lo que estamos diciendo aquí posiblemente no valga porque hay otro escenario. Entonces, ser muy conscientes de que no podemos dar ese protagonismo a unos intereses ajenos a los de nuestros espacios. Frente a esto, y lo que se propone también desde las librerías es que sea un lugar donde encontrarte con lo inesperado. Una palabra que he utilizado mucho en la charla de Antonio Ramírez, que creo que ha sido
muy provechosa para todos, ¿no? Es inesperado que no responde a lógicas opacas de las que estamos hablando, ni a interpretaciones únicas de la realidad. Cada librería al final también responde a una idea, una puesta en escena y a ese discurso y a esa identidad de la que hablábamos también esta mañana, ¿no? Entonces, como bien decía Guille, reflejar esa identidad y reflejar ese discurso lo hacemos a través de la escena y la puesta en escena de los libros, ¿no? Como los usamos de distintas maneras. Sí, además, si seguís un poco el propio lenguaje utilizado en redes sociales, tanto por el propio algoritmo, por los que vamos a llamar influencers, se produce algo que hemos conocido como aplanamiento de la cultura. O sea, si sois conscientes ahora y tenéis en la cabeza algún vídeo que hayáis visto, lo que se produce es una uniformidad en el tono y una uniformidad en el discurso. Normalmente un discurso absolutamente vacío, no se dice absolutamente nada. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que no es tanto el libro lo importante, sino cómo estás mostrando ese libro. Aquí hay un concepto que sí que lo hemos estudiado un poco, que es el mínimo común denominador. Es a lo que tiende el algoritmo. O sea, cuando hablamos de la homogeneización de la cultura, es que todo es plano, todo se va volviendo más uniforme y se tira a lo sencillo, a lo que gusta a todo el mundo, cuando lo que gusta a todo el mundo suele ser pues, lo más común, lo más corriente, lo que no genera emociones negativas. Sí puede que nos divierta o que ridiculice, pero se acaba volviendo tópico. Entonces, sí que hay que tener en cuenta que a lo que tiende, lo que nos va mostrando siempre el algoritmo es a la homogeneización. Es muy difícil que te sorprendas en las redes sociales cuando llevas 5 minutos, ¿no? Entonces, creo que una de las características de esta homogeneización de la que estamos hablando hay que tenerla bastante en la cabeza. Es decir, cuando vemos los productos de la viralidad y nos preguntamos por qué este libro está funcionando, por qué se ha hecho viral, pensad que efectivamente, o sea, de repente en el último mes hemos visto Comerás Flores, con todos mis respetos, no estamos hablando de la calidad del libro, sino de la presencia de Comerás Flores en redes, pero en detrimento de otros 5.000 libros que no te están enseñando. Entonces, una vez más, la cantidad que parece infinita en Internet es un poco falacia, es un engaño. Y aquí viene un poco la idea, y prestad atención a la palabra convivencia. O sea, nosotros somos muy conscientes de que no se puede derrotar al algoritmo. Entonces, lo que hay que buscar son formas, tácticas, que creo que tenemos una palabra interesante que se ha utilizado esta mañana, para que el proyecto de la librería, en cierta manera, siguiendo sus reglas y que esa identidad de la librería se pueda reflejar en redes sociales, pueda convivir con el algoritmo. De ahí que creemos que una de las cosas más importantes y que tiene que tener claro un librero a la hora de afrontar un proyecto es una identidad. Pero claro, una identidad que debe ser un proyecto a medio o largo plazo. En una época del algoritmo y de continua rapidez y de scrolleo continuo, quizá pueda sonar a contradicción, pero nosotros es la fórmula que estamos utilizando y creemos que puede ser una fórmula válida. Y hablaremos de ello un poquito más tarde, pero nos gustaría también introducir para un término que para nosotros también es fundamental de cómo entendemos nuestro oficio, que es el de la curaduría. No tiene nada que ver tanto como la curaduría que puede estar asociada a los museos, sino nosotros entendemos la curaduría como una forma de trabajo, como una forma de expresión de nuestro oficio, como una forma de poner en común y de forma lógica y siguiendo nuestras propias propuestas qué entendemos nosotros por y cuál es el objetivo de Letras Corsarias. Yo creo que la curaduría es un término que a todos nos puede sonar un poco como excesivamente, pero al final curaduría lo que quiere decir es que somos conocedores de un tema y además yo creo que la labor, algo que siempre hemos comentado de un librero, no debe ser tampoco, por ejemplo, la de la crítica. No es la labor del librero ser crítico cultural. No creo que ese sea el final de la librería. Entonces, como conocedor de un tema, en este caso, que son los libros o materias que manejan nuestras librerías, es como hacer transmitir esa idea, esa puesta en escena dentro del propio espacio, dentro de nuestras recomendaciones, dentro del uso de redes sociales. Todo eso lleva tiempo, lleva calma y responde pues, a unos patrones que somos los que cada uno manejamos en la librería. Frente a eso, el algoritmo lo que te propone es una ansiedad algorítmica, ¿no? O sea, cuando tú estás scrolleando, es todo rápido, dame más, y vas cayendo en justo lo contrario, que es la propuesta de lo que entendemos que es la construcción de un espacio. Entonces, los algoritmos, por ejemplo, reemplazan un proceso fundamental,
que si antes hablábamos de que tienden a homogeneizar y además a privar lo normativo y lo normal con más visibilidad, precisamente la cultura siempre se ha basado en la singularidad. Las grandes manifestaciones artísticas, culturales que conocemos, primero han sido muchas veces extrañas, minoritarias, y eso es justo lo que no va a hacer el algoritmo. Entonces yo creo que como libreros precisamente dar a conocer esos libros quizás no tan obvios, esos libros, como bien decíamos esta mañana también, a la hora de colocarlos unos junto a otros, ¿no? Que a lo mejor son colocaciones que para el que está delante no son obvias, pero alguien sí sabe por qué están ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa manera de trabajar es justamente la contraria a cómo funciona Internet. Sí, frente a lo homogéneo que te propone el algoritmo, la inteligencia artificial, la propuesta heterogénea que creemos que debe potenciar cualquier librería. Y sobre todo porque al final nos encontramos un poco recogiendo la idea de antes de que el algoritmo está funcionando casi como una especie de nuestro jefe. Nos está diciendo cómo hacer las cosas, no has tenido los likes suficientes, no se ha compartido, no se ha visto y parece que estás, no, de hecho lo estás haciendo, ¿no? Testificar cuentas frente a quién, porque no lo sabemos. O sea, al final yo sigo insistiendo en la idea que es muy obvia, pero Facebook, Instagram, TikTok pertenecen a Silicon Valley agregados. Y al final compartir datos y recopilar datos no es un proceso tecnológico, hay una intencionalidad humana ahí detrás, hay alguien que está diciendo cómo se hacen las cosas. Y que yo creo que hay que tener clarísimo que un número de seguidores no implica un número de lectores. Entonces, creo que bueno, eso es fundamental entenderlo. Aquí ya lo hemos apuntado un poco, que para nosotros lo fundamental en cualquier tipo de proyecto es que nazca de una idea, pero sobre todo lo interesante, creemos, y es la experiencia que nosotros estamos viviendo, que es una idea que no es estática, que no es fija. O sea, la propia idea de librería y la propia librería está en perpetuo estado de construcción, como ya apuntamos. Y lo que me parece realmente interesante es que probablemente de forma paralela como la librería se va construyendo, el librero también. O sea, yo no soy el mismo librero que hace 5, 6, 7 años. Creo que eso también es muy interesante, entender la estrecha relación que existe entre una idea o un fondo, una librería en perpetuo estado de construcción y de forma paralela el librero. Creo que es una idea que también desarrollaremos más tarde, pero creo que es interesante empezar a apuntarla ahora. Nosotros creemos que el librero es una suerte de radar. Es una persona que no se puede quedar solo en el trabajo que hace entre las paredes de la librería, sino que tiene que estar muy atento a su entorno, tiene que prestar atención, tiene que estar con el oído continuamente puesto en la librería y sobre todo tiene que intentar aterrizar todas esas influencias que pueden tener a su alrededor o que puede percibir, aterrizarlas en la construcción, ya sea de un fondo o de una mesa de novedades. Claro, una cosa son las tendencias que pueden marcar los algoritmos, que es lo que estamos intentando decir, que bueno, tienes que percibirlas, pero que no sean ellas las que marquen tu dirección de trabajo, ¿no? Entonces, eso no quita que debas estar atento exactamente a todo lo que sucede. A la hora de la construcción de una librería y de recomendar, lo primero es conocer tu entorno. No es lo mismo tener tu librería en un pueblo de Teruel que tenerla en el corazón de Barcelona o tenerla en el Levante, ¿no? Entonces, la ubicación de la librería va a ser lo primero que nos va a dictar un poco, no la seguridad de que el proyecto vaya bien, porque eso no, por desgracia no lo vamos a tener nunca, pero sí si has adecuado tu idea en conjunción con el entorno, ¿no? Igualmente, por supuesto, estar pendientes de las novedades, esto es así, pero yo creo que cada vez nos vamos dando cuenta todos más que ese continuo flujo de novedad editorial, que además a todos los libreros y libreras nos genera un estrés terrible, luego no se responde tanto con la realidad. O sea, supongo que todas aquí habéis hecho la prueba de repente en la mesa de novedades, un libro que me leí hace 5 años y que me da la gana ahora empezar a recomendarlo de nuevo, pides 10 ejemplares, lo pones allí y de repente empieza a venderse un montón, sin ni siquiera a lo mejor ni tu participación. Entonces, creemos que en la apuesta de la recomendación librera, atreverse siempre a sacar títulos de las estanterías, a montar mesas temáticas, exposiciones, porque has tenido
Pues eso, el otro día, pues con el tema de Venezuela, con el secuestro de Maduro, pues de repente montamos Estados Unidos, los golpes de Estado, intervenciones en América Latina. Dicho esto, cualquier tema yo creo que bien montado es atractivo, ¿no? Y son propuestas que a la gente siempre les va a sorprender, ¿no? Una vuelta a esto que hablábamos antes de lo inesperado. Esa relación entre los libros que muchas veces no son tan obvias y que el algoritmo sí se basa un poco en te ha gustado esto, por lo tanto te va a gustar aquello, basado únicamente en lo cuantitativo, porque no hay otro valor ahí, es precisamente yo creo que donde los libreros y las libreras tenemos más fuerza, ¿no? para romper lo que alguien espera encontrarse y hacer otra propuesta. Y luego esto sí que es una experiencia nuestra, por supuesto nosotros somos, la librería tiene redes sociales, creo que estamos ahora mismo, bueno, nos quitamos de X porque sí. Por lo que sea. Por lo que sea. Pero vamos, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok. Tratamos de tener además gente que conozca con una cierta profundidad cada una de las redes. Sí, pero vamos, uno de los patrones de las señales inequívocas de identidad de nuestra librería es la newsletter que mandamos semanalmente. Una newsletter realmente va también contra el algoritmo, porque para empezar no es algo que te aparece, requiere una suscripción activa. Es decir, alguien de momento ha metido su correo electrónico con el interés de recibir la información, ¿no? No es estoy pasando la pantalla, mira la newsletter de Rentas Corsarias. En esa newsletter también es una apuesta por el texto, por la lectura. Es decir, te va a requerir un tiempo de atención, habrá gente que se le haga de pe a pa, habrá gente que haga así, a ver cuál es el libro de la semana, hasta luego. Y bueno, pero bueno, es una apuesta que al final es un resumen también del trabajo semanal que se produce en la librería. O sea, detrás de ese texto de newsletter que puede ocupar un folio quizás, más o menos de media, está todo lo que hemos leído esa semana, una decisión de qué es el libro de la semana, los temas, las actividades que va a haber en la librería, pero sobre todo es una comunicación directa del librero y la librera hacia el lector y la lectora, ¿no? que está al otro lado. En nuestro caso, la newsletter es uno de los mayores desafíos que podemos poner de nuestra parte frente a la iteración en redes sociales. Por supuesto, luego compartimos trozos de nuestras newsletters en redes, insistimos que esto no es, vamos a la contra, simplemente tratamos de averiguar un poquito mejor, saber cómo están funcionando las redes sociales y lo que nos puede ayudar y lo que nos puede condicionar y tratar de hacerle frente. Sí, la newsletter nos ayuda a cohesionar todo un trabajo y además nos permite también quizás ponernos un poco de lado frente a lo que implica la presencia en redes sociales, porque un poco es lo que decía Rafa, nos obliga a bajar, nos obliga a pensar, nos obliga a poner en común lecturas, nos obliga a poner en común diferentes noticias o diferentes contenidos que podemos ver que puedan ser de su uso en la newsletter, y yo creo que a pesar de eso, de que es un contenido que al fin y al cabo se acaba utilizando y se acaba volcando en redes sociales, a nosotros nos ayuda un poco a separarnos y a ver las cosas con un poquito más de perspectiva. Bueno, como todo librero sabe, es necesario un bar donde ir a llorar una vez o dos a la semana. El Cambalache es el nuestro, ¿no? Y hace poquito, pues recuerdo que Visitación, Visi, hablando de estos temas y de otros, soltó una frase lapidaria del alma paga el alquiler, creo que habla por sí misma, ¿no? Vamos a hablar ahora mucho de lo que es el espacio físico de las librerías. Algo que tenemos que tener en cuenta y que creo que es muy importante y que está sucediendo ya, es que los algoritmos están influyendo en los espacios físicos. Es decir, si os dais cuenta, ahora mismo es facilísimo encontrar ubicaciones en cualquier ciudad, que da igual si se acerca mucho al concepto de no lugar casi, ¿no? O sea, esa cafetería con ladrillo descubierto, ese tipo de LED y de iluminación, donde ya puedes estar en Tokio, en Barcelona, en Ciudad del Cabo. Entonces, también esa decoración y diseños que cada vez se igualan más para que la foto en Instagram salga con el café, la forma. Bueno, esa peculiaridad, y yo creo que cualquier buena librería no se parece a otra librería. Es muy difícil encontrar dos librerías muy similares, salvo que estéis franquiciados, claro. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la importancia del espacio digital frente al espacio físico y la convivencia de
de los dos. Y esa generación del espacio también como producto que está generando los algoritmos, ¿no? Yo creo que una de las, para mí, de las partes más interesantes de la intervención de esta mañana de Antonio Ramírez ha sido cuando ha hablado de cómo muchas veces el espacio surge como prescriptor sin necesidad que el librero intervenga. El librero ha intervenido, pero no en ese momento. O sea, para nosotros es muy importante desde qué libros destacamos en nuestro escaparate, qué libros destacamos en nuestras mesas de novedades, cómo se construyen lo que nosotros denominamos módulos, que son una suerte de libros que están ahí un poco entre el limbo de la novedad o el fondo y el fondo que nosotros elegimos. Entonces, de ahí que en cualquier idea de librería o cualquier idea de proyecto que busque ser una librería, creemos que el espacio juega un papel fundamental. Además, nosotros también tenemos la gran suerte de que nuestra librería cuenta con 2 entradas y esas 2 propias entradas también juegan con el espacio. Una es la entrada por la que se da paso digamos, al público adulto, y la otra entrada pasa a un público más infantil o la ilustración o el cómic. Bueno, yo creo que la puesta en escena también de la prescripción y de la recomendación librera se basa sobre todo en elecciones. Es decir, qué libros colocas en el escaparate, qué libros seleccionas para una determinada mesa, qué novedades pides o qué novedades no pides. Es decir, se ha dicho algo esta mañana, creo que también fue en la charla de Antonio, la charla, no recuerdo. O sea, al final, es verdad que el librero, de manera activa, recomendamos libros en diálogo, pero son los menos. Es decir, en una mañana tú puedes, al final, en una buena mañana, haber recomendado 4, 5, 6 veces que has hablado con un cliente, pero todos los libros que se han venido alrededor funcionan de otra manera. Pero la librería tiene que ser su propia recomendadora. Es decir, la colocación de los libros nosotros pensamos que es fundamental. La elección de que hay una idea en el fondo de los libros que dialogan con otros, porque hay unos autores, unas autoras, otros no. Entonces, da igual cuánto de grande sea vuestra librería o cuánto de pequeña, porque al final yo creo que lo que prima es la idea de cuando alguien entra en este espacio y los títulos que va a encontrar, ¿no? Le va a dar una primera idea y luego yo creo que dará esa peculiaridad que hablábamos antes de que no hay 2 librerías iguales o no debería haberlas. Sí, además yo creo que una librería lo que tiene que hacer es invitar a uno a quedarse, o sea, Sí. El parar, el entrar a un lugar y saber que te vas a dar un paseo tranquilamente, que vas a estar mirando, que probablemente encuentres libros que te apetezcan leer, pero a lo mejor también encuentras libros que no sabías que existían. Y frente a eso un poco está el reflejo ahí que os comentamos de en su momento cómo Amazon intentó acabar con estas ideas de librerías diferentes, ¿no? Las librerías de Amazon en Estados Unidos, no sé si las conocéis el proyecto, eran espacios totalmente asépticos, los libros estaban impuestos por ventas, por supuesto, la cuantificación es importante en toda esta charla, por las propias valoraciones que aparecían en Goodreads, que es de Amazon, por supuesto, y sobre todo la idea de crear una uniformidad, es decir, replicar, que es un poco lo que estabas diciendo tú ahora, o sea, el reflejo de lo que encontramos en una red social o el reflejo que empezamos a encontrar en nuestras ciudades, también en esos espacios cerrados como eran las librerías de Amazon. Por lo tanto, lo que nos lleva a esto es a que una librería también tiene que ser algo diferente. Claro, cuando creamos esos espacios que siempre estamos hablando de la creación de comunidad, no hace falta más que observar el centro de nuestras ciudades y lo que ya no es tanto el centro para ver que están desapareciendo ese tipo de bares que no te urgen al consumo y si no estás consumiendo fuera, nos estamos quedando sin lugares donde encontrarnos con la gente. Entonces yo creo que las librerías sí están cumpliendo ese espacio dentro de las ciudades y los pueblos, que son lugares, por supuesto, donde vas a comprar libros y vendemos libros. Y esto es la base de todo y si no fuera. Pero ese lugar, construir un espacio, aparte de con los libros, que sea un espacio de encuentro, ¿no? Lo que hemos llamado la cultura de salir frente a la cultura de quedarse. Pues eso, ese tirarte en el sofá, coger el móvil y estar tirado, pasando las horas muertas, viendo pasar, iba a decir la vida, pero no es la vida, lo que es pasar ahí. Pues bueno, yo creo que las librerías de una manera activa reivindican ese salir a las calles, ese salir a encontrarse y ese lugar de encuentro.
Sí, como bien indicaba Xavi, es verdad que a la administración se le llena muchísimo la boca reivindicando ese lugar de las librerías como generadoras culturales y activas, pero bueno, lo cierto es que así está siendo. Es decir, ahora mismo casi cualquier librería tiene clubs de lectura, tiene encuentros con autores, tiene seminarios, dentro de las medidas de lo que cada uno con nuestros presupuestos y esfuerzos y horarios tenemos. Pero bueno, yo creo que ahora mismo en casi cualquier pequeño pueblo te puedes encontrar una librería que genera esta actividad. Y bueno, creo que es verdad que hay un poco de eco mediático ahora cuando se ha dado ya no solo el cierre de Tipos Infames, como se ha señalado esta mañana, teníamos también el Librerío de la Plata, teníamos, bueno, había otra librería, no me acuerdo cuál era, vamos, han cerrado 4 o 5 librerías que sí que han tenido un eco mediático porque realmente esa comunidad se ha resentido. Bueno, el caso 80 Mundos también, Sí. que creo que fue bastante paradigmático de lo que puede suponer una librería para una ciudad. Nosotros en concreto, básicamente cuando nos aburrimos. Sí. No, yo creo cualquier librero ve un poco, primero, cuando hablamos de novedades, la vigencia de la novedad. Y luego yo creo que la distinción que hace un librero de base siempre va a ser, ¿este libro se va a quedar en mi librería o no? Es decir, es un libro que pasada su tiempo vital, sea el que sea, y la propia edición ahora mismo te lleva a que los tiempos, eso lo sabemos todos, son cada vez más cortos, porque da igual cuánto de grande sea tu librería, no vas a tener sitio para todo nunca. Bueno, pues yo creo que todos los que estamos aquí vas viendo cuando un libro funciona, cuando empieza a dejar de funcionar. Entonces, eso en cuanto a las novedades, pero vamos, yo creo que lo que debe estar siempre es, bueno, nosotros tenemos libros en fondo que pues tratamos, por supuesto, que todo el fondo siempre se mueva, y luego hay unos libros en fondo que nunca se venden, esto es así, pero tienen que estar ahí. Pero es que esto que suena así como un poco, creo que es muy importante, es decir, hay ciertos libros, pues yo qué sé, el otro día que hemos vendido los Manganelli, ¿no? Creo que llevaban allí 10 años, unas ediciones de Siruela, pero de allí no se movían, daba igual que no, bueno, creo que la construcción de fondo muchas veces, por supuesto, tiene que venderse y el fondo tiene que tener una rotación. Cuando antes hablaba Guillermo de que el librero debe estar atento y cuando construyes un fondo no es dejo aquí el fondo y hasta luego. Nosotros tratamos, creo que hay libros fijos en la librería por la identidad de los libreros, por sus libros favoritos, porque funcionan. Hay otros libros que creo que es un fondo que puede responder más a una época o a unos temas que están candentes y que a lo mejor dentro de 5 años dices, oye, mira, es tiempo de liberar esto, yo creo que podemos sacar a esta autora y poner otro. Entonces, esa cosa que hablábamos antes del librero como radar en su propia librería también, por supuesto. Bueno, es la sensación bonita esa de colocar un libro y decir, bueno, a lo mejor no lo vendo nunca, pero... Ojalá que sí. Ojalá que sí, pero está, o sea, forma parte de la identidad que quiero construir. Sí. Y bueno, yo creo que es importante que sí, que igual que hablamos de libros fijos, sí que hay una rotación, y no hablo de las novedades, sino la exposición de los libros tiene que ir variando, ¿no? Para que, sobre todo, gente que a lo mejor es más asidua que otra a la librería, volviendo al mismo lugar, no se encuentre la misma propuesta. Yo creo que es un tema que no sé si lo mencionamos o no. O sea, por un lado, lo difícil es ganarse la confianza de alguien, esto que hablamos de la curaduría o de la recomendación, ¿no? Pero no solamente es importante ganarse la confianza, lo más difícil es mantenerla. Porque, bueno, veníamos hablando Gigi y yo de camino a la charla, este capital simbólico del que todas las librerías creo que somos buenos receptores de generarlo, cuesta muchísimo realmente construirlo. O sea, son muchos años, son mucho trabajo, son muchas horas sin dormir, muchas preocupaciones. La mayoría de nosotros nos movemos en un precario equilibrio económico, esto es así, y sabes que 3 meses un poco extraños te pueden empezar a sentir tensos, pero perder ese capital simbólico y esa confianza se puede perder muy rápido. O sea, por mucho que tú estés afianzado como imagen, como recomendador, un par de malas decisiones quizás. Hombre, no digo que lo pierdas de la noche a la mañana, pero bueno, creemos que es tan importante generar esa confianza
cómo mantenerla, ¿no? y la confianza en tus elecciones. Bueno, este es otro tema que teníamos muchas ganas de sacar, que es un poco algo que estamos observando, creo que estamos viviendo un momento bastante complejo, porque tenemos la sensación un poco de que se está dando un cambio de paradigma de la figura del lector, ¿vale? Yo, resumiéndolo mucho, ya dejo a Guille porque sé que este tema le gusta especialmente. Tengo la sensación de que está pasando un poquito con la librería y las lecturas lo que le pasó a Frida Kahlo, ¿no? O sea, cuidado con estas tendencias y estas modas porque tienden a desactivar. Yo creo que de esto Mark Fisher y muchos otros filósofos y filósofas nos han contado mucho, ¿no? Entonces, creo que todos estamos viendo ahora que se nos ha llenado esto de bookrunners, de youtubers, de influencers. Los libros están de moda, esto es así. Y bueno, vamos a abrir un poquito esta melón, a ver qué os parece a vosotros, cómo lo estáis viviendo. Bueno, el crítico literario ha muerto, larga vida al influencer, ¿no? Podría ser un poco. Yo me he dado cuenta, sobre todo siguiéndoles un poco los últimos meses, y es algo perverso y es algo que te hace reflexionar bastante, que yo creo que ya no importa tanto lo que lees, ni siquiera por qué lees, sino cuánto lees. O sea, la lógica productivista capitalista ha entrado, pero de lleno. O sea, el hecho de escuchar a gente decir que tenía un reto de lectura de X libros y que las últimas semanas del año ha tenido que leerse libros cortos porque no llegaba, me parece terrible, pero me parece todavía más terrible cómo se ha naturalizado, o sea, cómo se ve completamente normal. Yo entiendo que tener la barra de progreso, pues igual que te cuenta los 10.000 pasos, pues te cuenta los 100 libros. Entonces creo que estamos empezando a ser víctima de eso. Y también incluso me preocupa que mi sensación es que cuando les oyes o les ves, creo que es muy evidente que muchas veces no se han leído el libro. Bueno, aquí hay un punto que es que el propio flujo algorítmico, a fuerza de enseñarte una y otra vez lo mismo, hace algo bastante perverso, que es que disocia el símbolo, o sea, lo que tú ya estás viendo queda disociado del texto y de la literatura y de la propuesta del libro. Y es que, o sea, al final esto va de leer, y es que no va de otra cosa. Sí, es bueno, pues parafraseando otro gran pensador, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el final de Goodreads, ¿no? Que ahora vive como una segunda vida, ¿no? Es increíble cómo en pocos años ha pasado de ser una plataforma prácticamente olvidada. Yo sí que la recuerdo al principio, en comenzar a ser lector, pues tener cierto interés por ella, murió y ahora ha habido, a raíz de los retos lectores, cantidad de libros que leo, un resurgimiento, y ya no solo de la propia aplicación y los retos, sino cómo las propias editoriales están empezando a prestar atención a lo que se comenta en Goodreads y a las propias valoraciones que hacen los lectores o la gente que utiliza la plataforma sobre los libros. Bueno, el resultado, cuando hablamos de la cita un poco de Mundo Filtro, habla de lo que decíamos antes, esta homogeneización de la cultura, no solamente porque te tiende a enseñar lo mismo y lo más generalizado, sino que los propios creadores de contenidos, esos todos dos términos, tienden a utilizar los mismos términos. Se imitan unos a otros y al final esto también es complejo porque al final esto que hablábamos de unos intereses privados también tiene unos sesgos, es decir, vemos unas determinadas razas, vemos unas determinadas edades, unos determinados cánones de belleza, porque es así y es lo que te está enseñando el algoritmo constantemente. O sea, que realmente son temas que creo que son complejos, creo que son peligrosos y que como libreros yo creo que tenemos también una cierta responsabilidad de no caer en estas garras, ¿no? Como libreros con nuestro propio negocio y como esa confianza que hablábamos con nuestras lectoras y los lectores. Entonces, yo sé que puede ser muy divertido, las tendencias y demás, pero bueno, más allá de seguir o no seguir tendencias, de que prefieras salir tú o recomendar con una newsletter, cada uno encontramos el método más adecuado, pero siempre que esos métodos sirvan a nuestros intereses, no a lo que nos están diciendo de cómo hay que realizarlos. Sobre todo sabiendo eso, que van a cambiar y sobre todo que cada vez son siempre más parecidos. O sea, yo
el producto de esta charla es que acabé borrando mi perfil de Instagram. Pero, seguimos con las librerías, pero yo dije, no, vamos a dejarlo. Bueno, lo que hemos un poco comentado de la productividad y de cómo afecta a la lectura. Si estamos vendiendo la idea que una librería debe ser un espacio que nos invite a pasar, en el que estemos tranquilos y que nosotros entendemos el acto de leer como un acto de reflexión, de prestar atención al texto, lo que nos hacen estas dinámicas es una competencia, hablando mal y pronto, muy jodida, ¿no? Porque esa aceleración y esa cuantificación da de lleno contra la idea que nosotros tenemos de lo que debe ser un espacio y lo que debe ser una librería. Y un poco apuntamos que leer no es lo mismo decir que lees. Insistimos en que esto es la percepción de letras corsarias. No estamos pontificando, habrá sitios donde funcionen de otras maneras. Es el lugar desde donde nosotros nos sentimos cómodos. Y en otro lugar no lo estaríamos, entonces estaríamos haciendo otra cosa seguramente, pero desde el respeto total. Sí, en este sentido yo creo que también es interesante apuntar que esto no deja de ser una tendencia o una moda, ¿no? Y como todos sabemos, las modas pasan. Entonces, bueno, este primer punto, ¿no? Lo que claro, estábamos diciendo antes, de que se ha generalizado tantísimo que ahora mismo un booktuber es algo completamente común, está lleno. Y en un determinado momento van a dejar de focalizar la atención porque va a haber tantísimos y como lo suyo no va de leer, van a pasar a otra cosa. Entonces, yo creo que es ahí un poco donde pues, a ser conscientes de que sí que estamos viviendo un buen momento, que la literatura está de moda, que los libros están de moda, pero la idea de la construcción de la idea de la librería es a largo plazo. Entonces, una de las apuestas para hacer frente a todo esto, yo creo que es ser fiel a esa idea que tú tienes. Por supuesto, estamos todos encantados en una misma mañana de vender 25 duclés. Es muchísimo más fácil reponer la pila así, pum, y seguir vendiéndolo. Pero bueno, creo que eso es para un día. Entonces, esa fidelidad a la idea propia de lo que estás realizando frente a tendencias, modas, y yo creo que lo que está pasando un poco ahora mismo con Booktuber e influencias responde a eso y no al tema de la lectura. El meme no es nuestro, ¿vale? Es de Javier Lucini de Dirty Work, que se lo hemos cogido. Bueno, este meme salió un poco, es que este año se llevó la palma, ¿no? A finales de 2025, de repente todo el mundo ha leído 153 libros, o sea, una cosa que era como loquísima, ¿no? Y bueno, le vimos el meme a Javier Lucini y nos hizo bastante gracia, la verdad. Y bueno, un poco la conclusión a la que podemos llegar y que es la idea que tratamos de transmitir, nos vale para el logaritmo, pero nos vale para muchas más cosas, que es que una librería o la haces o te la hacen. Bueno, muchas gracias.